de contenidos, introducción, objetivo general, objetivos específicos, desarrollo de funciones, función a trozos, traslación de funciones, función trigonométrica, función logarítmica, función potencia, función par en par, función creciente y decreciente, conclusión. Introducción. En este video vamos a mostrar cómo aplicar funciones a las diferentes ingenierías, identificándolas en las estructuras arquitectónicas. Objetivo general. Aplicar los tipos de funciones en diferentes estructuras de la vida cotidiana. Objetivos específicos. Conocer los diferentes datos relevantes de las estructuras que se van a trabajar. Identificar los diferentes tipos de funciones. Aplicar rango y dominio a las diferentes estructuras. Función a trozos. En matemáticas, una función definida a trozos, también denominada función por partes, función seccionada o función definida por tramos, es una función cuya definición, la regla que define la dependencia, llamada regla de correspondencia, cambia dependiendo del valor de la variable independiente. Formalmente, una función real f, definida a trozos, de una variable real x, es la relación cuya definición está dada por varios conjuntos disjuntos de su dominio, conocidos como subdominios. La palabra a trozos se usa para describir cualquier propiedad de una función definida a trozos que se cumple para cada trozo, aunque no podría no cumplirse para todo el dominio de f. Por ejemplo, una función es diferenciable a trozos si cada trozo es diferenciable a lo largo del dominio. Notación e interpretación de las funciones a trozos. Las funciones definidas a trozos se expresan como una notación funcional común, donde el cuerpo de la función es una lista de expresiones matemáticas asociadas a subconjuntos del dominio. Para todos los valores de x menores que 0, la primera expresión matemática es la definición de a, b, s de x. Debe ser utilizada. Como esta expresión es menos x, el signo del valor que asignamos a la variable independiente se invierte, de modo similar para todos los valores de x mayores o igual que 0. La segunda expresión matemática, la función x, es utilizada. A continuación se presenta una tabla con valores de a, b, s, x en algunos puntos x del dominio. En general, para evaluar una función definida a trozos en un determinado valor del dominio, seleccionamos la expresión matemática cuyo subdominio contiene el valor a evaluar. Una función definida a trozos es continua en un intervalo dado si está definida por el intervalo. Las expresiones matemáticas apropiadas que constituyen a la función son continuas en este intervalo y no hay discontinuidad en ningún punto extremo de los subdominios de este intervalo. La función que está a la derecha, por ejemplo, es una función definida a trozos continua en todos sus subdominios, pero no es continua en todo el dominio. Dicha función tiene como salto de discontinuidad un agujero. Como ejemplo de la parte matemática de la función a trozos, decidimos utilizar una de las estructuras más reconocidas en nuestro continente, la cual es una pirámide maya llamada Chichén Itzá. Aquí se ve representado en el plano cartesiano dos puntos estratégicos ubicados simétricamente en dos escalones, lo cual el primero sería ubicado en eje X en -3 y en eje Y 3, donde se ubica un segundo punto en -1 y 3. Como segundo punto, también veremos ubicado en uno de nuestros escalones, donde eje de X es en 1 y eje de Y serían 2. También como segundo punto utilizamos el eje de X3 y eje de Y 2. Como procedimiento de la función a trozos sería f de X3 si X es mayor que 0 y 2 si X es igual o menor que 0. Donde el rango de función sería Y pertenece a 2 y 3 y el dominio de función X pertenece a números reales. A continuación veremos algunos de los datos importantes de estas pirámides. 1. Su nombre viene de las palabras mayas Shi, boca, Sheen, pozo, Itz, mago o brujo y A, agua.
Así, Chichén Itzá significa la boca del pozo de los brujos del agua, haciendo referencia al cenote sagrado Xtolok, el gran pozo natural de los mayas que los mayas consideraban una de las entradas principales a Xibalbá, su inframundo. 2. Diversos equipos de investigación han encontrado en el fondo del cenote sagrado objetos ceremoniales, huesos de animales y numerosos restos pertenecientes a cuyas personas van en edades desde los 3 hasta los 55 años. Su origen, sin embargo, es incierto. Hay teorías que sostienen que los mayas practicaron sacrificios humanos. Otros creen que en realidad estos restos llegaron al fondo del cenote como parte de los rituales funerarios, es decir, habrían llegado allí después de haber fallecido. Y otros dicen que la finalidad de arrojar a seres vivos no era provocar su muerte, sino lograr que intercedieran ante los señores del inframundo. Si hay acuerdo en que todos esos rituales tenían como fin mediar ante las entidades de Xibalbá para garantizar la lluvia y las buenas cosechas. 3. En agosto del 2015 se descubrió que, bajo la pirámide de Kukulcán, hay un cenote. Este hallazgo confundió a los investigadores, pero para el arqueólogo Guillermo de Anda, experto en arqueología submarina, la respuesta es sencilla. Los mayas sabían que la existencia del cenote y construyeron la pirámide sobre este con la intención de hacerlo. Los mayas querían representar su universo con estas construcciones. La pirámide se levanta de forma equidistante entre 4 cenotes, uno al norte, otro al sur, otro al este y el cuarto al oeste. El hallado ahora sería el quinto, el Axis Mundi, el punto donde crecía la ceiba sagrada cuyas raíces llegaban al inframundo y sus ramas a los 4 puntos cardinales. 4. El templo de Kukulcán tiene 4 escalinatas, de 91 escalones cada una, que en total suman 364, con la plataforma superior son 365 en total. Cada escalón representaba los días del Ab, calendario maya, que concuerda a la perfección con el calendario que hoy usamos, el gregoriano. Función de traslación. Una traslación desplaza cada punto de una figura o espacio la misma cantidad en una determinada dirección. Una reflexión respecto a un eje seguida de otra reflexión respecto a otro eje paralelo al primero es equivalente a una traslación. Unos ejemplos serían traslación de un segmento. Para calcular el transformado de un segmento basta calcular los transformados de los extremos y unirlos. Traslación de una recta. Calculamos los transformados de 2 de los puntos de la recta y luego los unimos para obtener la transformada de una recta. Traslación de ángulos. Un ángulo viene dado por la intersección de dos rectas en un determinado punto. Por siguiente, para calcular el transformado del ángulo basta calcular las transformaciones de las rectas y así obtendremos la transformación del ángulo. A partir de estas 3 transformaciones básicas se podrá calcular los traslados de cualquier figura dado que en el plano cualquier objeto se reduce a una composición de los 3 elementos anteriores descritos. Ahora procederemos a verificar esto en la imagen, en donde podremos observar la función base y cómo se representa en el plano cartesiano. Funciones trigonométricas. En matemáticas, las funciones trigonométricas son las funciones establecidas con el fin de extender la definición de las razones trigonométricas a todos los números reales y complejos. Las funciones trigonométricas se definen comúnmente como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo, asociado a sus ángulos. Las funciones trigonométricas son funciones cuyos valores son extensiones del concepto de razón trigonométrica en un triángulo rectángulo, trazado en una circunferencia unitaria, de radio unidad. El nombre de los lados de ese triángulo rectángulo que se usará en lo sucesivo será la hipotenusa, es el lado opuesto al ángulo recto o lado de mayor longitud del triángulo rectángulo. El cateto opuesto es el lado opuesto al ángulo. El cateto adyacente es el lado adyacente al ángulo. Todos los triángulos considerados se encuentran en el plano euclidiano, por lo que la suma de sus ángulos internos es igual a pi radianes o 180 grados. En consecuencia, en cualquier triángulo rectángulo, los ángulos no rectos se encuentran entre 0 y pi sobre 2 radianes. Edificio San Martín es un moderno proyecto que posee una innovadora arquitectura con sus 18 pisos,
Características y terminaciones, piso flotante en todo el departamento. Cada piso mide 2 metros con 94 centímetros. Esto se calculó dividiendo la altura por la cantidad de peso, 53 metros sobre 18 igual a 2.94 metros. En este video mostramos funciones trigonométricas. Para este ejemplo usamos un triángulo rectángulo en el cual tomaremos la distancia de un edificio desde la punta superior del edificio hasta la sombra que proyecta. Y tomando en cuenta que tenemos un ángulo de 32 grados y tomando en cuenta que la distancia de la sombra es de 100 metros, con estos datos calcularemos la altura del edificio. En el primer paso es reconocer qué datos tenemos, tomando en cuenta que es un triángulo rectángulo, un ángulo de 90 grados y tomando los datos anteriores tenemos un ángulo de 32 grados y una hipotenusa de 100 metros. Nuestra incógnita a conseguir para hallar la altura sería cateto opuesto, descartando cateto adyacente. Con estos datos podemos determinar que para nuestro ejercicio utilizaremos seno de teta, el cual nos dice que seno de teta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces tendríamos seno de 32 igual a nuestra incógnita que es x, que es igual a cateto opuesto sobre 100 metros. Despejamos la x, que es el dato que queremos obtener pasando 100 metros, que está dividiendo a multiplicar, quedando 100 metros por seno de 32 igual a x. Después de realizar la operación, x es igual a 52.99 y lo igualamos a 53 metros, ya que los cálculos se están haciendo en metros. Función logarítmica. Se define el logaritmo como el exponente de una potencia con cierta base, es decir, el número al cual se debe elevar una base dada para obtener un resultado determinado. La importancia de los logaritmos está en que gracias a ellos se facilita la resolución de cálculos muy complejos, lo que ha contribuido enormemente al avance de la ciencia. Si bien es cierto que son elementos de estudio fundamentales en la matemática, lo importante de los logaritmos está en las posibilidades de aplicación que tienen en la vida real. Ahora procederemos a mostrarles la imagen en donde se representará la función base y cómo se representa también en el plano cartesiano, además de que también se mostrará el dominio y el rango. Ahora procederemos a resolver nuestra función logarítmica. Antes de ello haré una breve explicación sobre esta función. El número que se encuentra al subíndice del logaritmo se le conoce como base y los demás como resultado. Al resolver nuestra función haré otras explicaciones, como por ejemplo el resultado no puede ser negativo, o sea que tiene que ser mayor a 0, en otras palabras serían los números positivos. En este caso, si el número es negativo, se le tiene que encontrar a x, o en otras palabras, encontrar el valor a x. Aquí vamos a mostrarlo en nuestra respuesta, que sería 2x menos 4 igual a 0. Aquí es donde la x cumple la función de pasar el menos 4 a 4 positivo, y quedaría 2x mayor a 4. Ahora, el x quita el 2 que está antes de ella y pasa a dividir. Otra aclaración, si este 2 llegara a ser negativo, el símbolo de mayor pasaría a menor. Y si no, pues queda igual, como se presenta en nuestra respuesta, en donde 4 dividido 2 da 2. Y también nos muestra el dominio, que sería 2 hacia infinito, y el rango, que serían todos los números reales. Función potencia. La función potencia son todas aquellas funciones que son de la forma f de x igual a x elevado a la n, donde a y n son números reales distintos de 0. La función potencia está definida para los números reales, entonces f r igual r. Ejemplo, f de x igual 2x a la 2, que en este caso sería f de x igual 1 medio x a la 3, o f de x igual a x menos 4. Gráfica de las funciones potenciales.
Analizaremos los casos en el que el exponente es un número entero donde su gráfica dependerá si tiene un exponente par positivo, par negativo o impar negativo. Además, veremos cómo el valor de esta influye en la gráfica. En forma matemática de la función potencia elegimos esta estructura ya que nos facilitaba por su forma ubicar los puntos. El problema que pusimos en la función potencia fue que f de x igual 0.5 x a la 2. Entonces, en el plano ubicamos los puntos de 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces 0 daría como resultante 0 después de hacer esta operación. 1 daría como resultante 0.5, lo cual encaja perfectamente a la estructura elegida. En 2 ubicamos un 4 cerrado, ya que de f de x igual 0.5, x sería reemplazado por 2 y elevado a la 2, lo cual nos daría 4. En 3, esta operación nos daría 4.5 en 4, nos daría 8. A continuación, daremos unos datos importantes de esta estructura. Primero, en primer lugar, la iglesia Reykjavik Hallgrímskirkja se empezó a construir en 1945 en homenaje al compositor de salmos e himnos más famoso de Islandia, Hallgrímur Pétursson. Sus salmos de la Pasión Pasísurmarnir se han traducido en decenas de idiomas y hoy en día se siguen cantando en todos los funerales de Islandia. Segundo, la iglesia Reykjavik Hallgrímskirkja se divisa desde toda la ciudad. Está construida sobre un montículo que mide 73 metros de altura. La vista a 4 vientos es espectacular. La entrada es gratuita y el acceso a la torre solo cuesta 900 y que todo merece la pena. Tercero, todas las iglesias luteranas son extravagantes, pero la iglesia Reykjavik Hallgrímskirkja destaca por su fachada frontal, da la impresión de dos escaleras simétricas que ascienden por los laterales hasta la torre. Es una mezcla de pirámide azteca y cohete de la NASA a punto de lanzarse al espacio. De esta manera, el arquitecto Gudjon Samuelsson se inspiró en las columnas de basalto de la naturaleza de Islandia, por ejemplo, la catarata de Svartifoss. La iglesia Reykjavik Hallgrímskirkja de Erik el Afortunado. Otra atracción turística es la estatua que hay enfrente de la puerta principal dedicada al vikingo Leifur Eriksson. Leifur el Afortunado, hijo de Erik el Vikingo, fue el descubridor de América del Norte en el año 1001 y se convirtió al cristianismo. En conclusión, llegó a costas canadienses 500 años antes que Cristóbal Colón. Una función es par si para cada x en el dominio de f por menos x es igual a f por x. Las funciones pares tienen simetría reflectiva a través del eje y. El puente de la bahía de Sydney, que es conocido originalmente como Sydney Harbour Bridge, es un puente de arco que está ubicado cruzando esta bahía y que se puede cruzar en tren, en bicicleta, en automóvil o caminando. Este puente se encuentra entre el Distrito Central de Negocios de Sydney y North Shore, en esta ciudad de Nueva Gales del Sur y que está en las costas surorientales de Australia. Este lugar, que fue construido entre los años de 1924 y 1932, se ha convertido en uno de los símbolos no solo de la ciudad, sino de todo el país, debido a su tamaño, a la ubicación que tiene y al paisaje que forma. Este es el quinto puente de arco en tamaño de todo el mundo, además de tener el arco más grande, ya que mide 134 metros desde su parte más alta hasta el nivel del agua, en su parte más baja 18 metros. A cada uno de los lados del arco del puente de la bahía de Sydney hay un pilar de concreto recubierto con granito y que tienen 89 metros de alto.
Aunque desde el puente en sí se pueden tener unas vistas espectaculares de la bahía y de la Casa de la Ópera, se puede subir a cada una de estas estructuras hasta una plataforma a 68 metros de altura, desde donde se tiene una visión de 360 grados. Una de las mejores formas y más aventureras de visitar este puente es participando en uno de los ascensos al arco conocidos como Bright Climb, que son tours de 3 horas hasta la parte más alta del arco. Antes se hacen algunas simulaciones y se mide el nivel de alcohol de los participantes para hacerlo absolutamente seguro, y aunque no se pueden llevar cámaras a este recorrido, el guía toma una fotografía con todos los participantes como recuerdo. En el puente encontramos la función f de x igual a x al cuadrado más 1.5. Para comprobar si es par, vamos a aplicar la fórmula de las funciones pares, que es f de x igual a f de menos x. En este caso, f de x es igual a x al cuadrado más 1.5. Vamos a averiguar f de menos x cambiando x por menos x. Entonces quedaría f de menos x es igual a menos x al cuadrado más 1.5. Menos x al cuadrado es x al cuadrado positivo, porque menos x por menos x da x al cuadrado positivo. Sumándole 1.5 nos damos cuenta que f de x es igual a f de menos x, lo que quiere decir que es par. Ahora veremos gráficamente si es par al hacer el reflejo en y. F de x es igual a x más 1.5. Nos damos cuenta que queda igual. De nuevo confirmamos que es par. Una función es impar si para cada x en el dominio de f, f por menos x es igual a menos f por x. Las funciones impares tienen simetría rotacional de 180 grados con respecto del origen. El Coliseo de Roma. Hasta el siglo XX ningún edificio superó en capacidad al Anfiteatro Flavio. El Coliseo, destinado a acoger las sangrientas diversiones con que los emperadores cortejaban al pueblo de Roma, juegos de gladiadores, batallas navales, luchas con animales, etc. El Anfiteatro Flavio, más conocido como Coliseo, quizá por la colosal estatua de Nerón que se alzaba en las cercanías, constituía parte del entretenimiento público de la antigua Roma. La famosa expresión latina panem et circenses, pan y circo, resumía todo lo que los gobernantes de la urbe requerían para manejar a la plebe y mantenerla entretenida. Hasta 5.000 espectadores podían participar de las sangrientas diversiones con que los emperadores cortejaban al pueblo. Datos curiosos del Coliseo. Primero, en él murieron miles de personas en combate. Segundo, se usaron unas 700.000 toneladas de piedra para construirlo. Tercero, la inauguración duró más de 3 meses. Cuarto, hubo mujeres gladiadoras. Quinto, hay otro mundo bajo el Coliseo de Roma. Sexto, se construyó por 3 razones. Séptimo, una curiosidad más con un gran simbolismo. En el Coliseo romano tenemos la función f de x igual a x al cubo más 0,5. Para comprobar si es impar, aplicamos la fórmula de la función impar, la cual es f de x igual a menos f de menos x. En este caso, f de x es igual a x al cubo más 0,5. Vamos a averiguar si menos f de menos x es igual a f de x. Para conseguir el resultado debemos cambiar x por menos x. Entonces, menos f de menos x es igual a menos x al cubo más 0,5. Menos x al cubo es igual a menos x por menos x por menos x, que nos daría menos x al cubo, porque todo número negativo elevado al cubo es negativo. Después de esto le sumamos el 0,5 y le ponemos negativo antes de la menos x, lo cual nos quedaría cumpliendo la fórmula. Esto quiere decir que es impar.
Para saber si gráficamente está bien, debemos dar un giro de 180 grados a la función f de x igual a x al cubo más 0,5. También podríamos hacer un reflejo sobre el eje y después sobre el eje x, que igual nos daría la misma función invertida. Conclusión. En nuestra ingeniería podemos encontrar millones de funciones, en especial en las estructuras que nos rodean diariamente.